Miren, si gustan, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a iniciar con una oración. Es un pequeño videito muy bonito que invoca al Espíritu Santo. ¿Me escuchan ahora a mí? Sí. Sí, bien, ok. Entonces voy a ponerles este video, dura unos minutitos y entonces después iniciaremos con la exposición ya. Pero pues vamos a pedir al Espíritu Santo que venga primero y nos inunde y nos dé paz en medio de esta tormenta. El Espíritu Santo que nos llene de su presencia y sobre todo que nos ayude a encender nuestro corazón, nuestra inteligencia para que amemos y conozcamos más a Dios.
Nuestro Padre San Juan, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a... ¿Se escucha bien? Si no, quéjense por ahí en el chat y el hermano José Dávila les va a echar la mano. José, ¿sí me escuchas, verdad? Sí, ok, perfecto. Sí, aquí estoy. Nada más que, a ver cómo le hago para... ¿Puedes poner en mute tu micrófono? Ok. No sé por qué no se ve la cámara de acá, para que ustedes vean. Bueno, así lo dejo. Bueno, pues entonces, fíjense que nuestras constituciones de religiosos, de hermanos de San Juan, nos hablan de algo pues muy curioso, de lo que ya les decía el hermano José al inicio de esta charla, de esas tres sabidurías. Son muchas. Ya una sola, seguir un solo camino de sabiduría es algo complejo, es algo difícil, es algo arduo. Ven, cuando ustedes le preguntan a uno de sus hijos, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? ¿A poco alguno les dice, yo quiero ser sabio? Pues no. ¿Qué les dicen? Yo quiero ser mecánico, bombero, enfermero. Ahora que ven los héroes de la edad del COVID, quiero ser un enfermero para salvar vidas, o un doctor, o un músico. Aquí tenemos a músicos, y tenemos a empresarios, y tenemos a mucha gente muy preparada. Pero acá nos puede decir un niño que él quiere ser un sabio. Sus hijos conocen un sabio. Los niños de nuestro tiempo están en contacto con algún sabio. Pues no parece que sea así. No es nada fácil saber lo que es una sabiduría, lo que es la sabiduría. Y además en nuestras instituciones como hermanos a nosotros nos piden que busquemos tres sabidurías. La filosófica, la teológica y la mística. Y de hecho, como les explicaba el hermano José, al inicio de cada año escolar, cuando inician los hermanos de nuevo ingreso un ciclo escolar, hacen siempre 3 charlas donde se abordan estos temas. Las tres sabidurías. Y de hecho, a mí me tocó la más ingrata de todas. Pero bueno, como el hermano José es el que manda, me tengo que callar. ¿Y por qué la más ingrata? Esos efectos de sonido, espero que se me escuchen porque se escucha muy fuerte aquí los truenos. La más ingrata porque es la más laboriosa y es la que menos te lleva a disfrutar de las tres, es la que menos te lleva a disfrutar del conocimiento de Dios. La más penosa, sí. Es la más laboriosa y es la que menos frutos puedes sacar sin errores. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver un poquito qué es esto de la filosofía. Lo siento si alguien pensaba que era una plática muy espiritual, pero no va a ser tanto muy espiritual, va a ser más bien más reflexiva. Y más como para ayudar a nuestros chicos que están aquí del otro lado de la pantalla a entrar en esto que nosotros llamamos como la estructura de nuestra vida y de nuestra formación. Pero como la quisimos hacer pública, pues bienvenidos ustedes. Al final dejaré un tiempito para si tienen preguntas y no entienden. Las otras charlas, sí les aseguro, van a ser más espirituales. No solamente por el tema, sino también pues el padre Sito Luis, Cobullaza, que todo el mundo ama, que la va a dar. Y la siguiente también, pues porque es el hermanito José. Pero esta es un poquito más penosa y más laboriosa. Entonces, primero que nada, ¿qué es esto o más bien, de dónde vienen este tema de las tres sabidurías? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde salió? La verdad no sé decirles quién lo inventó, pero sé decirles dónde está. Está en la doctrina de Tomás de Aquino. Ustedes saben que es un santo que nosotros los hermanos de San Juan queremos mucho. Es un santo pues que puso al servicio de Dios y de la palabra de Dios pues los dones naturales que él tenía, que eran pues los dones intelectuales. Y entonces es un hombre que estudió mucho, se preparó mucho. Y entonces en Santo Tomás de Aquino encontramos en varios lugares esta doctrina que habla de esas tres sabidurías. Es decir, el hombre tiene varios niveles. Es como cuando ustedes van a la montaña. De hecho, hace poquito un compañero, bueno, un amigo que conocemos por aquí, don Juan, de la llantera don Juan, nos mandó un video donde fue al Cerro de la Silla. Nosotros aquí abajo veíamos todo gris
Y él me mandó un video ahí arriba donde veía todo soleado, porque arriba del Cerro de la Silla había sol, mientras que nosotros aquí abajo estábamos en la penumbra, ¿no? Entonces, cuando ustedes van subiendo a un sitio así elevado, pues van viendo las cosas de perspectiva distinta. Cuando están abajo, nosotros que estábamos aquí abajo, lo veíamos gris y un poco... Ahí está. Hola, perdón, fue la pausa comercial. Es que un trueno aquí nos destropeó a la red de internet, pero ya estamos de vuelta. Entonces, les decía que... ¿Sí me escuchan? Ok, muy bien, ya veo las reacciones. Les decía que, entonces, es como sube uno una montaña, una estructura alta, no sé, la Torre Eiffel para los que son franceses, o la Pirámide del Sol para los que están allá en México, alguna estructura alta, un árbol si quieren. No lo vemos la realidad de la misma perspectiva. Cuando estamos situados a una altura, vemos la realidad de manera distinta. Y es un poco así la estructura de las tres sabidurías. Fíjense que dicen nuestras constituciones, de nosotros hermanos de San Juan, que eso es lo que estructura nuestra vida y nuestra formación. Es decir, les decía, somos seres humanos, personas, hombres, somos cristianos, nosotros reconocemos que Dios habla en la palabra de Dios, en la Biblia, y sobre todo queremos ser amigos de Jesús. Entonces, son esos tres caminos que vamos avanzando juntos, y si se dan cuenta, ninguno suprime el otro. Al contrario, el que está más encima asume los anteriores. ¿Ven? Como cristiano, yo reconozco que soy ser humano y reconozco el valor de mi vida humana, de mi persona. Pero como amigo de Jesús, pues aún más. Como esposo de Jesús, podrían decir nuestras hermanitas, nosotros también. Como esposos de Jesús, aún más el ser cristiano y el ser humano. Entonces, nuestra vida, como hermanos de San Juan, consiste en ir avanzando en nuestra vida normal, pero siempre teniendo esas interrogantes profundas. Nuestra vida como hermanos de San Juan es ser personas, seres humanos, ser lo que realmente Dios quiere que seamos, llevar a plenitud nuestra humanidad a través de nuestra vida. No somos extraterrestres, somos seres humanos normales. Pensamos, estudiamos, dormimos, a veces más que lo normal, pero comemos más de lo normal tal vez, pero tenemos una vida normal, humana. Y entonces allí debemos de buscar sabiduría. Tenemos una vida de fe, de lectura de la palabra de Dios. Pasamos muchas horas en la capilla, 4 horas mínimo, 4 y media. Las hermanas de la visitación nos superan en número y en calidad. Pero no solamente se trata de vivir eso, se trata de, al leer la Biblia, ir entrando en la sabiduría de esa palabra. Y por último, en nuestra vida personal de oración con Dios, en nuestra vida de intimidad, de amistad, de esponsorio con Dios, también tenemos que buscar la verdad. Tenemos que buscar lo que hay de más profundo, lo que hay de más intenso, lo que hay de más principio. Decíamos, bueno, pero ¿qué es eso de la sabiduría, padre? Está muy complicada. Esa palabra que usted... Sabiduría, les digo, no se resume a una ciencia. Uno puede estudiar para ser médico. Yo estudié para ser publicista, por ejemplo, casi nunca ejercí, muy poquito tiempo. Alguien puede estudiar para ser chef, alguien puede estudiar para ser educador o para ser psicólogo, pero nadie puede estudiar para ser sabio. ¿O dónde se estudia eso más bien? ¿O cómo le hago para ser un sabio? La sabiduría, sin embargo, aunque no es ninguna ciencia en particular, es aquello que busca la filosofía. La filosofía es esa ciencia que se llama amiga de la sabiduría. Filosofía, amiga, sabiduría. Lo que pretende un filósofo no es especializarse en el bastón tercero del ojo izquierdo de cada uno de nosotros. Exagero, ¿verdad? No es una especialización médica lo que busca. No es algo lo más preciso que busca. Todo lo que sea sobre ese bastoncito que tenemos en el ojo.
No, lo que busca el filósofo es conocer los principios primeros que me ayudan a comprender lo que yo soy, que me ayudan a comprender la realidad. Así como hay muchos tipos de música, como hay muchos tipos de cocina, también hay muchos tipos de filosofía. ¿Sale? No existe una sola, existen muchas. Y existen muchos filósofos que a través de la historia han marcado el pensamiento de la humanidad. Uno de ellos, por ejemplo, Sócrates. Otro, Aristóteles. Unos más recientes, Kant. Y muchos otros, ¿no? Más cercanos a nuestra realidad cultural y también a nuestro siglo. Entonces, no existe una sola filosofía. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque en realidad no es como una ciencia, les digo, no es estudiar cómo funciona el organismo y se acabó. Es en realidad la filosofía como una comprensión del mundo. La filosofía busca comprender los principios primeros de la realidad, de lo que nosotros somos. Trata de entender no solamente por qué caen rayos, sino cómo funciona todo el mundo y sobre todo cómo funcionamos nosotros en ese contexto del mundo. ¿Cómo funciona el ser humano? ¿Quién es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Fíjense, yo creo que hay una edad, como dicen, ¿verdad? Todos debemos ser un poco médicos, músicos y locos, ¿cómo dice? De músico, médico y loco todos tenemos un poco, algo así. Pero en realidad deberíamos agregar a esa lista la filosofía. Deberíamos decir de músicos, filósofos, médicos y locos, todos tenemos un poco. Porque en realidad, yo les aseguro que todos los que están aquí conectados y los que no lo están, los que están ahí en su casita, todo el mundo tiene una filosofía. Tiene una manera de percibir el mundo. Tiene una manera de captar la relación entre las cosas. Tiene una manera de percibirse en relación al mundo. Tiene una manera de comprender la comunidad. Eso es filosofía. De hecho, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Es la primera de todas las ciencias. Y si se dan cuenta, en realidad es muy básica la filosofía. Tan básica que hasta los niños a veces hacen mejor filosofía que nosotros. Yo creo que todos los que tuvieron hijos, que tienen hijos, pueden dar testimonio de que hay una edad en que los niños son súper preguntones y no se cansan. ¿Y qué es eso, mamá? ¿Y por qué? ¿Y para qué, mamá? ¿Y eso? ¿Y por qué? Mientras que nosotros los adultos ya no preguntamos. Parece que no nos admiramos de muchas cosas. Vamos a un día de campo. Sí, ya lo puse. Vamos a un día de campo y, no sé, por ejemplo, podríamos decir a un adulto, vamos a caminar en la lluvia. Y dice, ay, no, qué incómodo. ¿Por qué? Qué frío, ¿no? Ya no me admira, no me atrae eso. Pero les aseguro que a un niño sí. Salir a la realidad, experimentar la realidad, mojarse, tener frío, ensuciarse, tomar las plantas. Bueno, desgraciadamente ahora la civilización que tenemos, cibernética, como estamos nosotros todos aquí conectados, bendito Dios, nos trae beneficios, pero también nos trae límites. Va haciendo que los niños también pierdan se van haciendo adultos desde chiquitos y van perdiendo ese interés por la realidad, por lo que existe, ¿no? Y entonces preguntan menos. Pero un niño normal, digamos así, un niño que no sea tan cibernético, en realidad se interesa por todo y pregunta todo. ¿Y por qué? 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 Le das una respuesta ¿y por qué? Y le das otra respuesta ¿y por qué? No se callan, no se cansan, porque tienen mucho interés en conocer. Bueno, pues ellos son excelentes filósofos, ¿ven? Porque se preguntan la causa de la causa de la causa de la causa. Y hasta que no encuentran, bueno, su pequeña inteligencia no puede captar mucho, bueno, la nuestra tampoco, de hecho, la de adultos. La diferencia es que en ellos parece normal, pero parece que nosotros no es normal, pero también es igual de normal. Y entonces buscan y buscan y buscan. En realidad, ellos son muy buenos filósofos. Por eso les digo, en realidad, todos nosotros, todos ustedes, son filósofos, somos filósofos. Porque todos nos interrogamos sobre la realidad, sobre el mundo, sobre quiénes somos, sobre cuál es nuestra finalidad. Después vendrá la fe, que nos da respuestas. Y después vendrá
pues nuestra vida de comunión con Dios, que también nos va a dar respuestas, evidentemente. Entonces, la filosofía, todos la hacemos, se puede formalizar más, es decir, hacerla una verdadera ciencia, de tal manera que haya pues estructura se me fue la palabra, y coherencia, ¿no?, en todo su discurso. Lo que busca un filósofo es comprender, y entonces al comprender algo busca comprender lo otro. Hay un sistema, hay un sistema de comprensión en nuestra mente. Todos los filósofos funcionan así, porque tratamos de comprender, precisamente. Entonces hacemos lazos entre lo que ya conocemos, lo nuevo, lo que nos interroga, lo que nos admira. Bueno, y entonces la filosofía busca la sabiduría, es decir, ¿qué es lo que está en el fondo de la realidad? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué yo soy lo que soy? ¿Qué es lo que es ser humano? Fíjense, hace poquito vi una película muy fea. Bueno, no está fea, pero el tema es muy feo. Es sobre un asesino en serie. No sé si la vieron. Me la habían aconsejado, la vi, pero no me gustó al final. Es un asesino que se llama Ted Bundy. Fue un asesino serial en Estados Unidos en los años 70. Pues mató mucha gente, ¿no? Y cuando acabé la película, yo me quedé como 10 minutos pensando, pues, o sea, ¿cómo funcionamos? ¿O qué es esto? Porque él siempre afirmó, parece ser hasta los últimos días de su vida, que él era inocente. Pero cuando mostraban la evidencia de lo que había hecho, era imperturbable, no lo afectaba, ¿no? Y fueron más de 30 asesinatos así de mujeres jóvenes que hizo, y fue bastante impresionante. La película no muestra nada de eso, es solo el drama, ¿no? Pero no muestra violencia, ni sangre, ni nada de eso. Pero al final te quedas pensando, wow, ¿cómo somos? O sea, ¿qué es lo que somos? ¿De qué somos capaces de hacer? Tanto para el bien como para el mal. Ves grandes personas que salvan vidas, y ves otro contraste de personas que no tienen ningún remordimiento ante la muerte de alguien, y de hecho ellos mismos la provocan. O sea, hay cosas tan contrastantes, y eso nos interroga. Un psicólogo también se interesará en eso, evidentemente. Va a buscar, bueno, ¿cuál es la patología de esta persona? Y claro que estaba enfermo, ¿verdad? Pero esa será la ciencia específica de la psicología. Nosotros, como filósofos, nos interrogamos en todo, nos interesa todo. No podemos tener todas las experiencias, evidentemente. Es imposible. Pero sí nos interesamos en todo. No para dispersarnos, pero sí para tratar de conocer cada vez más la realidad. Nuestra realidad humana. ¿Qué es lo que somos como seres humanos? ¿De qué somos capaces? ¿De qué no somos capaces? Nuestra historia, ¿cuánto cuesta? Es decir, ¿cuánto se puede rescatar de nuestra historia y cuánto no? Etcétera. Muy bien. Pues fíjense que una de las experiencias que trata de analizar la filosofía, pues es precisamente la experiencia de relacionarnos con los demás. Pero curiosamente ahora con esto de la pandemia, pues estas relaciones humanas han tenido que tomar distancia, ¿verdad? Como en la secundaria que tomábamos distancia así y nos alejábamos. Y es impresionante lo que nos permite la tecnología. Fíjense, yo estoy ahorita viendo a las madres de la visitación, viendo a Ángeles, viendo a Alma, viendo a Carolina, viendo a Paul y a mucha gente, a Octavio. Estamos todos regados en la ciudad, pero cuando falla, como ahorita, pues ya no nos vimos, ¿no? Hay límites en esta tecnología, hay bendiciones, hay cosas impresionantes que se pueden lograr, pero la distancia es muy grande. Yo no puedo percibir bien sus reacciones. No puedo escuchar lo que ustedes están escuchando en este momento. Darle una palmadita Gracias. por la distancia. A ver, déjeme, le pongo aquí mute. Mirra, amor, mirra. A ver, silenciar, ahí está. Muy bien. Entonces, la distancia que nos impuso esto de la pandemia es bastante. Y entonces nos ha obligado a
pues a meditar y a repensar las cosas. Por ejemplo, a nosotros que somos apóstoles, que teníamos aquí el convento lleno todos los sábados, ahora no hay nadie los sábados. Por esto de la sana distancia y pues que no podemos hacer reuniones todavía y pues todo eso. Entonces, la distancia nos ha afectado, ya llevamos casi 5 meses, ¿no? O más de 5 meses, 5 meses, por ahí. Entonces, nos ha motivado a replantearnos la cuestión de los apostolados. ¿Hasta qué punto podemos hacer un apostolado así en línea? O por ejemplo, un retiro, imagínense. Un retiro, ¿lo podemos hacer así en línea? Les vamos a decir a todos, bueno, apaguen ahora su televisión, su radio, enciérrense en su cuarto para que puedan tener un ambiente de paz y de silencio. Está bien difícil. Y después nosotros nos hemos planteado también la relación al interior de la familia. Porque ahora con eso de que no podemos salir, pues estamos más tiempo unos encima de los otros, todos necesitamos las mismas cosas, de la computadora, de la pantalla, y uno hace ruido y el otro está en videoconferencia y entonces hay tensión y ha habido muchos conflictos que esta pandemia nos ha planteado sobre las relaciones humanas. Pero les adelanto algo, me voy a avanzar un poquito más. En realidad, la filosofía no puede encontrar sabiduría, no puede volverse sabiduría, quedándose únicamente en el conocimiento, en la teoría. En realidad necesita regresar a la experiencia de las relaciones humanas y darle a esta experiencia de las relaciones humanas su justo valor. Dicho de otra manera, ¿qué tan importante es la experiencia de ser amigos, de amar, de tener un esposo, una esposa, de amar con todo el corazón a alguien? No forzosamente como un amor conyugal, puede ser de amistad, sencillamente. Pero esta experiencia del amor, ¿qué tanto podemos comprender del ser humano sin esa experiencia? ¿Qué tanto podemos comprender de lo que es ser una persona humana sin comprender o sin interrogarnos sobre el lugar que tiene el amor en la vida? Ven, San Juan, al final de su vida, ¿qué es lo que hacía? Hablaba del amor. El último escrito de San Juan, o uno de los últimos, la primera carta de San Juan en la Biblia, ¿qué es lo que hace? Hablar del amor y del amor. Hermanos, ámense los unos a los otros. Hijos, ámense los unos a los otros. Y repetía la experiencia del amor. De hecho, Santo Tomás de Aquino, del que comencé a hablarles al inicio de esta charla, al final de su vida fue un hombre titánico, impresionante, capaz de dictar a varias secretarias cosas distintas. Imagínense ustedes cómo sería este hombre de intelectual y de poderoso. A una le está dictando algo, a otra le está dictando algo, a otra le está dictando otra cosa y regresa y le sigue dictando. Imagínense, es un monstruo, ¿no? Intelectualmente hablando. Pero al final de su vida, fíjense, se enfermó y ya no quiso escribir nada. Y le decían, pero termina, porque es muy importante lo que estás escribiendo. No, ya no quería. Y ya no quería. ¿Y qué es lo que quería? Es que me lean el Cantar de los Cantares. Y aparte tenía deseo de anchoas. Comió anchoas también, pero... que leyeran el Cantar de los Cantares. Es el libro menos lógico de toda la Biblia. Es el libro menos intelectual de toda la Biblia. Es un poema de amor. Y al final de su vida, cuando vio que ya se iba a acercar al cielo, dijo, pues bueno, ahí les dejo toda la ciencia. Yo quiero entrenarme en el amor. Yo quiero que mi corazón se llene de amor para ir al encuentro de mi Señor. Y así murió, sin escribir ya nada. Toda su ciencia que mañana les hablarán de eso, de la teología, la dejó de lado y se dedicó a la oración y a estar en la contemplación de Dios. En el lecho de su cama murió así, amando a Dios, diciéndole a Dios que lo amaba, diciendo a sus hermanos que se amaran. Ven, entonces el filósofo que se interesa por todo, por el trueno, por todo, por la ciencia, por lo que sucede, lo que no sucede, por cómo funcionan las cosas, el filósofo al final
tiene que regresar a esa experiencia del amor, de las relaciones humanas. Y es un poquito lo que nos pasó a nosotros en esto de la pandemia, fíjense. Estábamos ocupados en el trabajo, en las cosas que teníamos que hacer, en los proyectos, en nuestros negocios, y ¡pum! Todo eso se cae. Y ahora, céntrate en lo esencial. No puedes salir de casa, tienes que estar con tu familia, aunque no aguantes a tu esposa o a tu esposo, aunque ya no soportes estar con los niños gritando, aunque tengas que enseñarles en la escuela ahí pegado a la computadora. Tienes que regresar a lo esencial, las relaciones humanas, tu familia. Y nos pasa un poquito como le pasó a Tomás de Aquino y a muchos más. Se cae todo lo que no es necesario. Creía que el trabajo era súper, súper importante, y sí, sí es importante, pero es más importante otra cosa. Regresar a lo esencial. La pandemia nos obligó. Y entonces, la pista que les quiero dar es esa. En realidad, la filosofía no puede volverse sabiduría si no contempla la importancia de esta experiencia de amar y ser amados. La experiencia de ser amigos y tener amigos. De amar a un amigo. Con amigos englobo todo, ¿eh? La experiencia de amistad normal, la experiencia de los esposos, la experiencia, todas las experiencias. La experiencia del amor. Y entonces, el filósofo tiene que regresar a esta experiencia y valorarla. De hecho, hay una parte de la filosofía que estudia esa experiencia, las relaciones humanas, eso se llama la moral, la ética. Porque hay cosas que son morales y cosas que son inmorales, porque hay cosas que está bien hacerlas y cosas que no está bien hacerlas. Eso es la ética. Bueno, pero esta experiencia finalmente es compleja, es variada. Los amigos de Mayra a lo mejor no son mis amigos, a mí me gusta un amigo así y a Mayra le gusta una amiga así. Es decir, no es tan fácil describir la experiencia de la amistad. Sin embargo, todos tenemos experiencias distintas. Algunos nos ha ido mal, algunos nos ha ido bien. Hemos tenido traiciones de amigos, hemos tenido buenos amigos que nos han sacado adelante. Sin embargo, a pesar de esa diversidad, hay algo que sí es objetivo y es común y se puede verbalizar, se puede compartir. Cuando yo te digo, cuando un amigo te traiciona, estoy seguro que muchos me entienden. O cuando un amigo te saca a flote, estoy seguro que muchos me entienden. Porque hay algo objetivo, a pesar de que la experiencia es diversa. Es compleja, es diversa, es incompleta muchas veces, es falta de lucidez, pero finalmente hay algo de objetivo en esa experiencia de la relación humana, de la amistad. Y para que funcione bien la experiencia de la amistad, es necesario que también haya inteligencia. Que la razón acompañe los sentimientos. ¿Cuántas veces no escuchamos a alguna chica que se queda decepcionada porque ella pensaba que el chico que le gustaba era un buen chico? Y todo el mundo le dice, no, no te fijes en esa persona. Y ella dice, ¿pero qué tiene de malo? Yo no veo nada malo en esa persona. Está cegada por el amor. Y todo el mundo que no ama a ese muchacho, le dicen razones y razones y razones, pero ella no las entiende. Está cegada por el amor. Por eso, el amor tiene que estar ayudado por la inteligencia, para que pueda ser el mismo. Ven, un amor sin inteligencia, por ejemplo, no puede decidir. Un amor sin inteligencia nunca decide, nunca se quiere casar, nunca quiere formalizar la amistad. Nunca esa amistad, cuando son cosas malas, siempre en las buenas son amigos, pero en las malas no. Y la inteligencia es la que va a permitir hacer eso. ¿Ven? Un amor con inteligencia nos permite que el amor sea más amor. Nos permite que el amor llegue más lejos y sea más lo que nosotros somos, personas. Porque, pues, hay muchos animalitos que aman sin razón, pero nosotros amamos con razón, con la razón. El amor tiene que estar unido a la inteligencia. Y bien, por ahí va la búsqueda de la sabiduría en la filosofía.
Después de buscar en muchas experiencias lo que es el ser humano, se centra en algo que es esencial a nosotros, que es la experiencia de amar, tener una relación humana. Pero les decía, vamos a regresar un poquito a esta experiencia de lo del COVID. Esta experiencia de la pandemia nos ha obligado a todos a replantearnos las cosas de otra manera, ¿no? Escuchaba a alguien por ahí que, por ejemplo, pues había, no sé, había dispuesto de un super oficina para su trabajo, pero con esto de la pandemia están obligados a estar en su casa y se dieron cuenta que en realidad funciona muy bien desde su casa. Entonces ya no necesitan esa super oficina. Entonces, plantear las cosas de otra manera. Igual nuestras relaciones humanas. Fíjense, esta pandemia nos ha dado conciencia de varias cosas. Primero, de que estamos muy conectados. Alguien que comió un murciélago en China tuvo repercusiones hasta aquí, en nuestro rinconcito, en el otro lado del mundo. Entonces, lo que pasa en China, claro que me repercute a mí, y ahora lo vemos de manera muy evidente, para el bien y para el mal. Alguien que descubre algo en Egipto va a repercutir en mi realidad. Estamos unidos, hay una globalidad, y sobre todo estamos unidos en la inmediatez. Eso es típico de la modernidad. Es un poquito como el pecado. El pecado tiene que ser ya, rápido, ¿verdad? Lo queremos ya, inmediato. Pero bueno, nuestra modernidad está marcada por eso. Esta globalidad sí nos hace tomar conciencia de que somos uno solo, la casa común de la que habla el Papa, pero sobre todo en la inmediatez. ¿Cuánto tiempo llevó a ese bicho atravesar todo el mundo y dejar muchos muertos hasta llegar aquí? Unos cuantos meses, no sé si semanas, pero unos cuantos meses. En 3 meses ya estaba aquí el bicho. Es inmediato, es muy rápido, porque los medios de comunicación y de transporte son muy, muy veloces. También que somos dependientes unos de los otros. Y también que somos frágiles, muy frágiles. Me acuerdo de esas frases que escuchaba yo por ahí cuando empezaba esto de la pandemia, que estamos luchando contra un enemigo invisible. Yo me imaginaba así las películas esas, ¿no?, de superhéroes, en donde de repente te llega así por la espalda y no sabes cómo. De hecho, yo creo que a todos les pasó esta paranoia, ¿no?, de la pandemia, en donde nos imaginábamos todo y a un momento dado nos lavábamos 20 veces al día las manos. A lo mejor ahorita ya se calmó, pero yo creo que todos pasamos por esa pandemia en la que no te toques y todo es así, todo súper estresante, ¿verdad? Debemos de tomar las medidas de precaución, pero a un momento dado exageramos todos esto. Bueno, a lo mejor yo fui el único, pero... Y entonces, sí, nos hizo darnos cuenta de que somos súper frágiles. Por una vez que me toqué la nariz, ya me voy a morir en una semana. Es impresionante, imagínense, soy súper frágil. Un bicho que ni siquiera puedo ver me entra y me mata. Pero también somos frágiles como sociedad. Desgraciadamente, las situaciones difíciles sacan a flote lo mejor y lo peor de las personas. Fíjense, yo estaba en la Ciudad de México hace 3 años, cuando pasó el terremoto de septiembre. Hubo 2 muy seguidos, uno en septiembre y uno en octubre, ¿se acuerdan? Que fue precisamente el día mismo en que había pasado el gran terremoto en la Ciudad de México, en el 80 y tantos, 85. Y bueno, yo me acuerdo muy bien de este terremoto de septiembre. Unos días antes había habido otro y hubo muchos en ese momentito, en ese periodo. Y entonces me acuerdo que pues nosotros vivimos en la Ciudad de México en el 3er piso y me acuerdo que me sentí sacudido en la cama, me desperté y pues me di cuenta que era el terremoto, ¿no? Medianoche. Pues en lo que me pongo el pantalón ya se había acabado, ¿no? Y veo por la ventana y todos los humanos estaban abajo, nada más yo arriba durmiendo como un oso. Y me hubiera agarrado ahí el terremoto si hubiera sido más fuerte. Pero bueno, después vino el otro, el mero bueno, el que sí tuvo muchos destrozos allá en Iztapalapa y esa parte del sur de la Ciudad de México, en donde a la 1 de la tarde, ¡pum!, llegó el terremoto y destruyó pues una buena parte de la ciudad, ¿no? Impresionante, nadie nos la creíamos. Me acuerdo que fui al súper ese mismo día
al mediodía y en la noche ya no había nada en el súper, ya se había vaciado todo el súper de todos los alimentos que estaban llevando a la zona y muy impresionante. Pero fíjense, en esa experiencia vimos cosas impresionantes. De hecho, fue un boom en los medios de comunicación. Los jóvenes, todos jóvenes, salieron a ayudar y hacían filas y días enteros ahí para poder ayudar a rescatar a la gente. No hubo tantos muertos, afortunadamente. No se ocupó tanto de rescate así improvisado. Y entonces todo el mundo decía, wow, los jóvenes, vemos que ahora no solo están atrás de una computadora, sino realmente quieren ayudar, y todo el mundo estaba sorprendidísimo. Pero también sacó a flote lo peor. Me tocó ir a ayudar a una colonia ahí en Iztapalapa, en donde, La Nopalera se llama, en donde pues la gente tenía que dormir lo más cerca que podía, que le permitían los pozos ahí en el suelo de su casa, a media calle, si podían frente de la casa. ¿Por qué creen? Porque había otros que venían a robarles. Lo poquito que les quedaba en sus casas, otros venían y se lo robaban, aprovechando que no había nadie en las casas, con el peligro de los pozos y de que se derrumbaba todo. Entonces, es impresionante. Por un lado ves gente que va a ayudar y que hace filas y que lleva comida y desinteresadamente, y por otro lado ves a unos canijos que, aprovechando la situación, van y roban a los que ya están mal. Es impresionante. Una situación de crisis saca lo mejor y lo peor. Pues en esta pandemia también ha salido así. No sé si ustedes se enteraron de todo ese desorden que se hizo por el tráfico de los contenedores que llevaban cubrebocas, y unos países que se lo reclamaban y que decían, no, ese es mío, y todos jalando para acá. Pero a la vez hay cosas muy heroicas, como vemos tantos médicos y enfermeras que dan su vida para salvar la vida de muchos más, de manera heroica. Saca lo mejor y lo peor. Pero vámonos a la realidad de nuestra casa, porque eso es lo que queremos hacer. Sacarle provecho en este camino filosófico a nuestra experiencia muy concreta de casa. Yo detecté varias cositas que esta experiencia de la pandemia en nuestras casas seguramente se manifestó. Y ustedes me irán diciendo ahí con el pulgar de las reacciones si es cierto o no es cierto. Pero bueno, en esta pandemia tuvimos que estar encerrados. Se nos pidió estar encerrados. Es decir, salir lo menos posible, ir de compras una persona, todo el mundo conectado ahí en la computadora, viendo la televisión todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces, estamos unos encima de los otros, sobre todo los que viven en casas muy chiquitas. Y fue una experiencia de sentirse irritados. Mucha gente se sentía irritada. De hecho, escuché a una autoridad aquí de nuestro estado decir que se había aumentado la violencia familiar un 30% en esta crisis. Es decir, un 30% más de quejas de violencia familiar durante la pandemia. ¿Por qué creen? Porque estamos encerrados como leones, ¿no? Todos los proyectos, miren, ya están ahí levantando las manos. ¿Estaban ustedes irritados o no? ¿Sí es cierto que se sentían irritados, frustrados, estresados? Toda esta, estar confinados nos hizo sentir enojados, porque se nos cambiaron los planes. Porque lo que yo necesitaba, el otro lo necesitaba y nos empezamos a pelear. Porque nos sentimos confinados y finalmente las relaciones humanas se fragilizan en la familia. Estoy seguro que muchas familias de ustedes han sufrido, están sufriendo por esta pandemia. Estrés, frustración, irritación. También por la desinformación. No sé si a ustedes les pasó como a mí, pero era impresionante. De un lado salió una cosa y otra cosa, y no hagas esto, y haz esto, y este remedio, hasta el tequila y el limón, ¿verdad? Hacer gárgaras y todo. Desinformación total. Entonces, ¿qué engendra eso a nosotros? Miedo, mucho miedo. Tenían miedo hasta de saludar a los que viven contigo. Papá salió a trabajar, regresa, ¿lo abrazo o no? Tus amigos, ¿no? Tienes una reunión de amigos con cubrebocas y todo lo que quieras, pero ¿lo abrazo o no? ¿Te dieron un regalo? ¿Lo limpio o no?
vas en la carretera, pasas una autopista, te dan un ticket, ¿qué haces? ¿Lo tiras o lo agarras? Empiezas a tener miedo, un poco de miedo. Estábamos como perdidos, tanta información, ahorita está un poquito más claro, pero al principio no sabíamos, o sea, enciérrate y a ver qué pasa, y cada día te dan una plática de 1 hora para ver los avances y qué sabemos, como en película de ciencia ficción, ¿verdad? Todo el mundo en la calle con sus caretas, bien extraño. Y sobre todo, esto nos rompió el ritmo. Yo creo que a muchos les pasó, dígame con su pulgar, que pasaban muchas noches de insomnio. Nos rompió mucho el ritmo a muchos de nosotros. Nos dormíamos súper tarde, nos levantamos súper tarde. Bueno, no siempre, ¿verdad? A algunos les pasó así. Y entonces el ritmo se volteó completamente porque ya no estaba esa estructura de levántate, ve a la escuela, levántate, ve al trabajo. Ahora pues nada más te conectabas ahí, ni siquiera tenés que bañarte antes de ir a la escuela, ¿verdad? Antes a las 5 de la mañana, báñate todo perfecto. Y peleadero del baño, ¿no? Rápido, porque me toca a mí, ya no te tardes. Ahora, pues ningún problema. Nomás prendes la computadora, pones una foto tuya ahí y ya estoy ahí, profe. Y prendes el audio, pero no funciona la cámara, profe. Y finalmente, se ríen porque así lo hicimos, ¿verdad? No sé por qué no funciona la cámara. Bueno, finalmente nos rompió el ritmo. Nos rompió el ritmo y eso nos costó un chorro. Pues todo eso, nuestras relaciones familiares, nuestra relación de amor en familia, sufrió. Pero también hubo cosas buenas. Y ya me estoy acercando al final. Esta necesidad de encerramiento nos hizo tomar conciencia de que tenemos necesidad de contacto unos con otros. Necesitamos estar cerca. Está bien llamarle a un amigo, pero necesitas un abrazo a veces. Necesitas comer algo con él. No es el mismo ambiente cuando solamente haces una videollamada a que cuando comes en presencia, ¿verdad? Hubo una historia muy famosa de alguien, una figura política en Monterrey, que comió con su esposa así a través de la web y luego pues, se dio a conocer y hizo todo un relajo, ¿no? No es lo mismo cuando estás en la web que cuando estás en presencia del otro. Necesitamos contacto físico. Y de hecho, una plática que tuvimos los hermanos con una psicóloga nos hizo ver, bueno, pues su inconformidad de esto del encierro, ¿no? Y decía, sobre todo para los más ancianos, porque los más ancianos son seguramente los que más necesitan ese contacto, no saben usar estas cosas. Y los dejamos encerrados y aislados. No pueden salir porque les hace mal, pero en realidad se están muriendo. Se están muriendo por falta de contacto, de humanidad, por falta de tener simplemente alguien con quien hablar. Hace unos días me pidieron que hablara con un anciano que está de hecho en San Luis Potosí. Hablé con él, 80 años el señor, hablamos, les aseguro, 15 minutos, 20 minutos, le cambió el día. No tenía con quién hablar desde hacía mucho. Y él quería hablar con un sacerdote, pero no lo aceptaban en las iglesias por su edad y bueno. Entonces finalmente pude hablar con él, feliz. Él quería confesarse, le dije, no puedo confesarlo por teléfono porque no le puedo dar la absolución. Pero bueno, la bendición, Padre, al menos la bendición, deme su bendición. Yo sé que Dios en este tiempo de pandemia lo sabe. Y no sé qué. Pues le di ya la bendición por teléfono, pedí por él en la misa y pues le cambió el día, ¿no? Los ancianos son los que tal vez más sufren de esa falta de contacto, de esa cercanía. Y esta psicóloga nos decía, es que ellos están muriendo porque necesitan contacto humano, necesitan sociabilidad, necesitan estar cerca de una persona. Pero sobre todo yo creo que la experiencia que la mayor parte de nosotros hicimos, o que muchas personas hicieron, digamos, es redescubrir su familia. Y les aseguro que fueron varias veces que escuché esto. Pues ya no tengo que salir, no tengo que ir a la escuela, lo veo ahí, pero no pierdo tiempo en el transporte. Tengo mucho tiempo en casa. Estoy redescubriendo mi familia. Varias personas me dijeron eso. Estoy redescubriendo a ser papá de mis hijos, hijo de mis padres, hermano de mis hermanos. Porque esa relación, desafortunadamente, por el ritmo de vida que teníamos, se rompió. Y creo que es una de las cosas buenas que nos hizo tomar conciencia esta pandemia. Y por ahí va el punto al que quiero llevarlos. ¿Ven? Finalmente, esta experiencia es parte de la experiencia humana.
Pero, ¿qué podemos sacar de esta clave de sabiduría, que es la experiencia del amor ligada a la inteligencia, para provecho de nuestra vida? No podemos dejar que esta experiencia de la pandemia pase así nada más. Para alcanzar sabiduría en filosofía, necesitamos reflexionar y aprovechar esta experiencia de la pandemia, del encierro, del confinamiento, para avanzar en esa sabiduría. Saquen sus propias conclusiones. Busquen en qué has crecido en el amor en esta pandemia. Y si hacen eso, no solamente estarán haciendo filosofía y estarán siendo mejores cristianos, sino que irán buscando la sabiduría. Porque si no te preguntas, no vas a buscar. Si nada más vives, si no reflexionas, si la inteligencia no ayuda al amor, no vas a avanzar. No estarás buscando sabiduría. Bueno, así resumí un poquito lo que quería darles. Ahora les voy a dar la posibilidad, si gustan, levantando la manita, para que hagan preguntas libres y las podamos contestar. Y al final les voy a poner un videito para hacer una oración como el que escucharon al inicio, para despedirnos. Pero vamos a tomar unos minutos para preguntas y respuestas. Seguramente dije mucho, muy rápido, pero bueno, ya les dije la más ingrata esta, la filosofía, la esclava de las otras dos, la sirvienta de las otras dos, es buscarle la buena tierra, es hacer que la tierra esté arada, trabajada, para que después venga la semilla de la fe y la relación personal con Dios. Esas son las tres sabidurías. Anita, pregunta. Por ahí, ¿hay alguien que quiere decir algo? Hay muchos, Vivis, hay muchos conocidos. A ver, hagan sus preguntas. José, pregúntame algo. Los novicios que están aquí, es verdad, miren, a ver si no se desconecta todo, pero ahí están. Mírenlos. Próximos sabios. José, pregúntame algo. Algo que no quedó claro. Caleb, Ani, Alma, Ángeles. Venga. Anímense, anímense. Bueno, yo tengo una duda. ¿Sí me escucha, verdad? Sí. ¿Quién habla por ahí? Caleb. Ya te vi. Dime, Caleb. Pues la mayoría de los comentarios que se dicen en redes sociales son acerca de que esta pandemia va a sacar lo mejor de nosotros y dan de ejemplo en México los terremotos que han habido. Pero vi hace poco un comentario de un filósofo que se llama Byung-Chul Han. Él es coreano-alemán. Y él asegura que va a sacar lo peor de nosotros. Dice que nos va a aislar y va a permitir que el capitalismo entre con más fuerza que nunca. Precisamente por las tecnologías, por la venta de productos, como empresas tan fuertes como Amazon, etcétera, o Facebook o Instagram. Usted me impresiona que comenta de la vivencia que tuvo allá, experiencia que tuvo con los temblores, que vio precisamente que también sacó lo mejor y lo peor, ¿verdad? Entonces, yo no había escuchado ese comentario acerca de los temblores. Yo solamente vi desde acá, desde el norte, que fue maravillosa la unidad que hubo en este país. Me gustaría que nos dijera qué opina de ese comentario de Byung-Chul Han acerca de que sacará lo peor de todos esta pandemia. Gracias, Caleb. Sí, de hecho, por ejemplo, otro ejemplo de esto de lo mejor y lo peor se vio desde acá del norte también. Yo me puse a buscar en las redes en ese tiempo los centros de acopio que había acá en el norte. Aquí en Monterrey había varios centros de acopio, no sé si 6 o 7, para llevar comida hacia el sur, porque fue no solo en la Ciudad de México, fue en Oaxaca y no me acuerdo qué otro estado, Morelos. Pero te enterabas de que había camiones que eran desviados.
Entonces dices, pero ¿cómo es posible? La gente dona cosas y se roban, y hasta aún escuché que camiones de víveres eran pues desviados, se etiquetaban con publicidad, propaganda política, y se distribuían después. Es decir, que pues había quien se servía de eso para hacer propaganda política, ¿no? Y pues ahí dices, caray, pero ¿cómo puedes sacar? La gente está donando de todo corazón y la gente saca también lo peor, es decir, se roban cosas, los utilizan para otros fines. Bueno, yo creo que, mira, se puede hacer filosofía, te digo, en realidad no existen dos filosofías iguales. Sí podemos entendernos porque pues podemos hablar y la experiencia de una cierta manera es común porque la realidad es objetiva. Pero pues se puede hacer filosofía de manera positiva y también de manera negativa, porque pues es una manera de abordar la realidad también. Se puede ser un poco pesimista, también viendo la experiencia que ha sufrido la humanidad a través de situaciones complejas como guerras, como en donde hay hambruna, después pues cada quien jala para sí, ¿verdad? Y muérete, ¿verdad? Porque primero mis dientes que mis parientes. Pero yo opto por otro tipo de filosofía, una filosofía más humanista, también basada en la realidad, porque la realidad no solo es decepcionante para el ser humano, sino también es inspiradora. Gracias a muchos hombres que han dado su vida y que han dado pues su ciencia, su saber, podemos disfrutar de la realidad que tenemos. Quiero decir, de muchos, del estado de la libertad, de los derechos humanos, de la libertad religiosa, de muchos inventos que hacen nuestra vida cotidiana pues más normal y pues muy llevadera, ¿no? Entonces yo opto por eso y espero que ustedes también. Estoy seguro que va a salir lo malo también de nosotros, lo vemos en nuestras propias familias, te pelean más, pero bueno, opta por sacar también algo bueno. Y bueno, ahí pues ya lo cristiano nos ayuda, ¿verdad? No solamente el hermano Mario pues trae un escapulario, ¿eh? No es un filósofo, es un religioso, pero pues hace filosofía o intenta. Y ahí lo cristiano también nos ayuda a salir adelante, la luz de Cristo, que nos invita a ser buenos, como el Padre Celestial es bueno con todos, con los buenos y con los malos. Yo no diría que Jesús es un optimista, yo precisamente diría que Jesús es un realista, porque Él conoce la realidad como positiva, porque Él es Dios. Y eso también tenía que haberles dicho, pero bueno, ya no lo dije en otra plática. La filosofía sin Dios no es sabiduría, pero bueno, será en otra plática. Miren, aquí lo tenía abierto. Bueno, no importa. Otra pregunta. Aquí está Fernando Osman y después Lulu González. Hola, padre. Buenas tardes. Hola, qué gusto saludarte, Osman. Gracias, igual. Yo tenía una pregunta con esto que comentabas, que la filosofía es un contacto con la realidad y pues hoy en día estamos con la distancia tecnológica. Por ejemplo, en la educación, ahorita que estoy dando clases, ¿cómo poder hacer que los alumnos se interesen mucho por ese contacto con la realidad, por esa sabiduría que usted propone, aún con esto de que tienen que pasar más de 6, 7 horas frente a una pantalla, que es muy pesado, ¿no? Sí. Sí, pues es un gran reto para los educadores como ustedes y para muchos. Tener tantas horas en contacto a través de una realidad virtual, ya de por sí se pasaban muchas horas, ¿no? En la tele y en los videojuegos y en el teléfono, y ahora también en el tiempo de la escuela tienen que estar en una computadora. Yo creo que eso se tiene que educar con actividad física y finalmente con experiencias sensibles que puedan hacer ellos mismos en su casa, ¿no? Por ejemplo, no sé, si se habla de biología, pues pedirles que planten el famoso frijolito en algodón en su casa y que cada día digan, oye, pero ¿cómo va el tuyo? ¿Qué experiencias hay, no? Algo que complemente su experiencia cibernética en la realidad. O no sé, si por ejemplo hablas de redacción, no sé, pues pídeles que cuenten el número de libros que encuentran en su casa, ¿verdad? Que salgan un poco de la pantalla y vaya. Hice una vez un juego con unas personas en donde les pedía que mostraran frente a la cámara objetos. Entonces, por ejemplo, no sé, el primero que muestre una manzana, pues es el que gana, ¿no? Entonces la gente iba a buscar una manzana en su casa y la mostraban frente a la cámara y tenía puntos.
pues no sé, invitarlos a que aterricen en la realidad donde ellos viven y tener experiencias sensibles ahí. Pero sí es un gran reto para ustedes. Ánimo. Lulu. Hola, buenas noches. Hola. Eh, yo estaba pensando en lo que decía de la experiencia, de regresar a la experiencia del contacto, Sí. pero pienso que hoy en día también la amistad se puede demostrar en el no visitando, le haces también bien a la persona el no yendo a saludar. ¿Será que tenemos, bueno, también pienso que la adaptación es innata en el ser humano, ¿no? Es natural, si no, no hubiéramos durado tanto tiempo en la Tierra y ante tanta adversidad de climas, de cuánta cosa, ¿no? ¿Será que tendremos que adaptarnos a esta nueva forma de contacto, padre? A distancia, por decir así, contacto sin contacto. Pues yo sigo siendo optimista, gracias a Lulu. Yo creo que vamos a encontrar solución a esto. O sea, hemos pasado por situaciones igual o peor de terribles. La peste negra, miles de cosas. No, la guerra fue horrible, la guerra fue peor que esto, ¿no? Y sin embargo, redescubrimos, o sea, pudimos superar eso como humanidad. Sin duda alguna, la fe nos ayuda enormemente para eso. Ya lo verán en las otras charlas. Pero también me llama la atención, estoy estudiando una maestría y una de las compañeras de la maestría se enfermó y porque uno de sus hermanos salió a trabajar, regresó y se enfermó toda la familia, su papá tuvo que estar en el hospital, también en Nueva York. Y le preguntábamos así en clase, en virtual, ¿verdad? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo vivieron? Y ella decía que se puso a llorar así frente a nosotros. Lo más terrible para ella era la discriminación que habían sentido, porque ni en los hospitales, ni en cualquier lugar los dejaban, o sea, los admitían. Todo el mundo tenía un miedo paranoico de eso, y en cuanto sabían que estaba enferma, dice, personas que no sabía, que yo pensé que eran mis amigas, nos abandonaron, ni siquiera nos llevaban de comer, que te lo dejaban en la puerta o algo así. Y personas que yo pensé que no eran mis amigas o no tan buenas amigas, vinieron hasta aquí, atravesaron la ciudad, desde afuera nos saludaban, nos dejaban comida. Eso nos conmovió a todos en el salón de clases, la discriminación que podemos tener frente a una situación así real de contagio, ¿no? Cuando alguien de tu familia se enferme, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a discriminar o con todo el heroísmo vas a tomar precauciones y vas a cuidarlo, vas a tener contacto humano, ¿no? Yo quiero ser positivo y pensar que pues esta crisis la vamos a superar. Tenemos que unirnos, eso es cierto, como sociedad, como mundo, para salir adelante. Pero el ser humano es súper adaptable y como bien lo dices tú, por eso es que seguimos vivos, ¿no? Después de tantos siglos, de tantas guerras y de tantos bichos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Ok. Bueno, pues para ya no hacerlo muy tarde, les comparto un videito que es la Salve Regina y con ese vamos a terminar nuestra charla. Mañana no se la pierdan, el Padre Luis está con todo, miren, aquí lo tengo frente a mí. Que les va a hablar de la teología y seguro les va a gustar mucho. Entonces les voy a compartir este videito y va a ser nuestra oración de salida. A ver. Sería este. Ay, no le puse. A ver. A ver, ahí va otra vez, perdón. Es este de aquí. Aquí. Y luego lo pongo así. Ah, no, pero salte de aquí. Y aquí lo quiero. Ah, perdón. Es que no le puse esto. Es lo que quiero que salga. Ya. Salve Regina,
spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y pues, José, no sé si quieres despedirte. Oren por nosotros, oramos por ustedes. Buenas noches a todos. Y los recordamos mañana a la misma hora, con el mismo enlace para que puedan conectarse. Gracias. Hasta luego, gracias. 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 Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Padre, denos una bendición. Muchas gracias. Claro que sí, que el Señor Todopoderoso los bendiga a ustedes y sus familias en este tiempo de pandemia y les dé la paz que necesitan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego. Ven.